sobre todo dar una mirada a una realidad que es tan complicada, tan difícil. De por sí, estamos en una realidad, en una situación del COVID-19 tan difícil para los seres humanos, para las personas. Estas afectaciones a los derechos humanos que se han venido dando en el mundo entero, particularmente en la región latinoamericana, que tenemos cientos de casos de violaciones a los derechos humanos y que ahora, tomando en cuenta esta pandemia del COVID-19, se ha generado una alerta de las vulneraciones que se están produciendo en la región latinoamericana con grupos vulnerables, como son las personas adultos mayores, pero indudablemente también con la población en particular, con las personas, los niños, niñas, adolescentes, las mujeres, en temas de violencia, que ha aumentado considerablemente, no se diga con los niños, las niñas y adolescentes, que también se ha incrementado la violencia, y por supuesto con las personas adultas mayores, sobre todo quienes son en estos momentos los más frágiles de la pandemia del COVID-19. El número, el porcentaje de personas que han fallecido víctimas de esta pandemia se ha centrado en las personas adultos mayores, y ahí es cuando, a partir de esta pandemia del COVID-19, se exige una atención inmediata, oportuna, una política preventiva de salud que proteja a las personas adultas mayores, sobre todo evite de que existan más número de contagios de las personas adultos mayores y por ende las personas que están siendo vulneradas en sus derechos, con la posibilidad o la posibilidad cierta de su fallecimiento dada esta pandemia, que lamentablemente no tenemos un tratamiento ni mucho menos una vacuna que pueda detener esta emergencia sanitaria mundial. Yo partiría de lo que mencionó Lucio respecto de que los días internacionales, como lo ha declarado Naciones Unidas, el Día Mundial de Toma de Conciencia y Maltrato en la Vejez, nos permite reflexionar sobre aspectos fundamentales de la realidad que está pasando cada uno de los países en relación a nuestros adultos mayores. El maltrato a las personas adultos mayores es un problema ya social a nivel mundial, sobre todo por el incremento de la población o el envejecimiento de la población frente indudablemente a la población joven, y eso indudablemente genera una mayor exposición a los maltratos físicos, al maltrato psicológico, que indudablemente genera secuelas muy importantes que tienen que ser tratadas y sobre todo evitadas. Estamos hablando que se tratan de los derechos humanos de millones de personas que en estos momentos merecen una atención fundamental de la comunidad internacional. Este día, el Día Internacional por la Toma de Conciencia en contra del abuso y del maltrato a las personas adultos mayores, nos va a permitir reflexionar sobre la situación en la que se encuentran millones de personas adultos mayores, pero sobre todo sensibilizarnos sobre este tema. Es necesario, y en esto, que el Estado, los gobernantes, las autoridades públicas a nivel nacional e internacional entremos en una sensibilización sobre este tema, sobre la no violencia frente al abuso y al maltrato que están padeciendo millones de personas adultos mayores. De la misma manera, el desconocimiento y de la desatención en cuanto a políticas públicas de gobiernos locales al interior de cada uno de los países respecto al tratamiento y a la atención que merecen las personas adultos mayores. Uno de los aspectos fundamentales es este fortalecimiento de las relaciones intergeneracionales, porque por ahí parte también uno de los aspectos de la violencia contra nuestros adultos mayores. Tenemos que partir de esta sinergia, de esta unión entre la experiencia, el conocimiento de nuestros adultos mayores y frente a la juventud de la población joven, para poder integrar y generar mayores relaciones de empatía que nos permitan indudablemente ponernos en la situación de la otra persona, entender sus procesos psicológicos, de cómo se encuentran, de cuáles son sus necesidades, y de esa manera, siempre bajo estas relaciones de empatía, poder participar y tener un mayor conocimiento de la realidad de las personas adultos mayores y por ende actuar, porque en estos momentos se trata de actuar. Uno de los aspectos fundamentales siempre va a ser los mecanismos que al interior de cada uno de los países, bajo este paraguas de las resoluciones de Naciones Unidas, pero sobre todo también lo que mencionaba Lucio sobre la Convención Interamericana
sobre los derechos de protección de las personas adultos mayores, que efectivamente Ecuador se encuentra dentro de uno de los países que ha aprobado esta convención, pero que indudablemente nos establece obligaciones a los estados y a las autoridades nacionales para actuar y generar mecanismos que sean lo suficientemente, primero, protectores de los derechos humanos de las personas adultos mayores y sobre todo generar, insisto en esto que para mí me parece fundamental, estas relaciones intergeneracionales, fortalecerlas, porque a partir de ahí podremos tener una mirada y una reflexión más profunda de lo que debe ser la protección de los derechos de los adultos mayores. La opinión pública cuenta muchísimo, la concientización de la opinión pública, del tratamiento que se da a los aspectos y a los temas de los adultos mayores es crucial. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental y sobre la base de eso creo que es importante empezar a construir una política pública que nos permite poner los temas de los adultos mayores desde una óptica de protección de sus derechos. Y sobre todo, exigir que los adultos mayores, que los gobiernos empiecen a tomar decisiones, empiecen a tomar acciones o mecanismos que vayan en procura de la protección de los derechos de los adultos mayores. Creo que las cifras a nivel mundial son completamente claras, pero adicionalmente alarmantes respecto del maltrato que están sufriendo los adultos mayores. Como lo mencionaba ya Lucio, dentro de la Organización Mundial de la Salud, solo en el último año, 1 de cada 6 personas mayores de 60 años ha sufrido algún tipo de abusos, algún tipo de maltratos. Y este tipo de maltrato se da en aquellos lugares indudables en donde están siendo atendidos o son residentes en estas instituciones, pero también se dan entre la propia comunidad en donde reside o vive el adulto mayor. Esto indudablemente creo que es una verdad absoluta de que el maltrato a las personas mayores, a los adultos mayores, conlleva graves lesiones físicas, pero adicionalmente traumas psicológicos, consecuencias psicológicas que pueden prolongarse y obviamente producir una serie de consecuencias fatales que es importante considerarlos. El silencio, este silencio del fenómeno del envejecimiento nos obliga a enfrentarnos a diversas situaciones que es importante considerar. La una, lo que he mencionado, cómo se incrementa la población mundial de mayores de 60 años, se va a duplicar de lo que están hablando de 900 millones en el 2005, al 2050 si llegaremos a los 2.000 millones de personas adultos mayores superiores a los 60 años. Es decir, estamos viendo cómo la inversión de la pirámide poblacional se invierte. Por lo tanto, si vamos a tener personas, adultos mayores en mayor proporción a las que tenemos actualmente, urge, y esto sí lo digo de esa manera, urge tener una política pública clara que promueva estas relaciones intergeneracionales, pero sobre todo desde el punto de vista del sector público, de los estados, de los gobernantes, tener políticas y mecanismos de protección de sus derechos. Para ponerlo en contexto ya particular, si me permiten referirme también al caso ecuatoriano, en el Ecuador tenemos que a finales del 2020 llegaremos a 1.3 millones de adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, aproximadamente 700,000 hombres, y en el caso de mujeres, 600,000 mujeres, es la relación de adultos mayores superiores a 60 años, que ya estaremos hablando de cerca del 10%, 8% para ser exactos, de la población ecuatoriana que será adulta mayor. Frente a esa realidad es notorio el tratamiento que se le está dando en todo el mundo a las personas adultos mayores, las cuales, insisto, siempre serán un grupo vulnerable y mucho más en esta pandemia, que eso es importante considerar. Si bien estamos describiendo la situación mundial general en la que se encuentran los adultos mayores, hay que ponerle un aditamento adicional que es la pandemia del COVID-19 y cómo esta crisis sanitaria ha desnudado la desigualdad existente, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, en donde creo que somos uno de las regiones en donde la desigualdad es de mayor profundidad, de mayor calado. Somos, a nivel latinoamericano, una de las regiones en donde la desigualdad es mayor frente a otros continentes o a otros países. Y esa es una situación que con la pandemia del COVID-19 ha quedado evidenciada. El tratamiento que se le ha dado, partiría yo de lo que mencionaba el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, cuando decía que el COVID-19 es una pandemia en la cual no se discrimina, el virus no discrimina,
tanto a joven como adulto, rico, pobre, a cualquier persona puede ser sujeta de contagiarse con este virus. Pero la política pública que implementan las autoridades públicas o las autoridades de gobierno es así discrimina. Y ese es el mayor problema, porque son las políticas públicas las que llegan a generar esta discriminación. Y la mayor preocupación que nos salta en estos momentos es que, dada la precariedad de los sistemas de salud, el colapso de los sistemas de salud frente a esta pandemia, han llegado a niveles en donde se decidan, y esa es la mayor preocupación, se decida quién vive y quién muere, porque obviamente no se da abasto el sistema de salud y por lo tanto empieza a privilegiarse ciertas edades frente a otras, en donde indudablemente el adulto mayor es la población más vulnerable y la que está sujeta a mayores consecuencias letales frente a la pandemia, con lo cual llegar a niveles en donde por la falta o el colapso del sistema de salud se tenga que decidir, o sea, esto ya llega a situaciones dramáticas y apocalípticas, que tengamos que llegar a decidir a quién se atiende y a quién no, y obviamente quién vive y quién no. Esto es realmente alarmante en cualquier país, dada esta pandemia que no se la tiene controlada, que no se la tiene contenida. Ya hemos visto el número de personas que han fallecido víctima de esta pandemia. Como decía, esta pandemia del COVID-19 lo único que ha hecho es desnudar sistemas que de una u otra manera han privilegiado el capital frente a los derechos. Y cuando me refiero es al sistema de salud. El derecho tan fundamental, el tener a una población con salud sana, es una tarea fundamental, tiene que ser uno de los objetivos. De hecho, dentro de los objetivos ODS es fundamental tener un acceso a la salud, pero sobre todo que nuestra población sea sana o tenga atención igualitaria, equitativa, libre al acceso a la salud. De esta manera poder garantizar mejores niveles de desarrollo, mejores niveles de vida. La dignidad del ser humano debe anteponerse a cualquier concepto capitalista. Lamentablemente se ha priorizado ciertos temas que van en orden a ajustes fiscales, a reestructuraciones económicas que parten de la estrechez presupuestaria para destinar a actividades o a presupuesto o a instituciones que se dedican de dar derechos, se dedican de prestar asistencia en salud, en educación, en vivienda, en fin, de los derechos económicos, sociales y culturales. Lamentablemente, insisto, políticas que han ido más para privilegiar el capital antes que los derechos están dando cuenta de los resultados nefastos que ha tenido esta política pública. En el Ecuador, un sistema de salud que actualmente el presupuesto se sigue reduciendo, neoliberal, capitalista, tenemos a un Estado, mucho menos tiene protección los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales. Solamente ya para un poco concretar esta intervención que, como decía, se centra en el adulto mayor y sobre todo en este buen trato, lo que implica un reconocimiento de las posibilidades físicas y emocionales de los demás, esta empatía que yo insisto que debe ser una guía para todos, que nos permita ponernos en el lugar del otro y la posibilidad de interaccionar positivamente, una comunicación efectiva que permita a través de este lenguaje verbal, pero también del lenguaje no verbal, conocer y expresar las necesidades de nuestros adultos mayores. Eso es un tema fundamental que tiene que ir encaminado a una política pública que vaya orientada a la prevención del maltrato. Política pública de protección también, en el sentido de proteger a los adultos mayores generando espacios libres de violencia, pero sobre todo espacios de desarrollo. Ya lo decía don Adolfo, pensar que en estos momentos los adultos mayores sobre los 60 años ya son personas desechables o personas improductivas es una concepción que tenemos que cambiarla, porque son personas que a partir de esa edad están en su mayor productividad, en su mayor aporte inclusive a su medio social y a nivel familiar. Es donde dan y necesitan desarrollarse y exponer todas sus habilidades y capacidades. No podemos estar pensando de que a los 60 años ya es una persona, un adulto mayor. Yo creo que el nivel, los estándares de vida y sobre todo de proyecciones de vida que tenemos actualmente a nivel mundial sitúan a partir de los 75, 78 años, que debemos estar hablando ya de situaciones en donde el adulto mayor necesita otro tipo de protección, pero a partir de los 60 años, indudablemente, la población se encuentra en su plena capacidad productiva, intelectual y obviamente física, que debe desarrollar y obviamente que se debe entender estándares de protección y de promoción
de sus derechos y del desarrollo de sus habilidades. Yo quisiera terminar, Fabián y sobre todo Lucio, respecto a esta reflexión, en el caso ecuatoriano y con un aspecto bastante puntual. Como Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos, tenemos una gran obligación, un gran mandato, que parte obviamente de nuestra Constitución de la República, que en esto tiene una profunda convicción de protección de los derechos humanos, aun cuando en la realidad, ya una práctica diaria, tengamos mucho que deber, debemos muchísimo. La práctica cotidiana de las autoridades públicas deja mucha realidad o deja mucha deuda frente a lo que establecen los cuerpos normativos como la Constitución. Sin embargo, como Institución Nacional de Derechos Humanos me refería que tenemos una obligación fundamental de generar mecanismos de protección de los derechos de las personas adultos mayores. Sobre la base de eso, como Institución de Derechos Humanos hemos generado un mecanismo de protección de los adultos mayores, de las personas adultos mayores, sobre una visión más global de lo que significa ser un adulto mayor, una persona que está en sus capacidades de seguir aportando y desarrollando, y que adicionalmente de parte del Estado se exige y se necesita políticas de prevención, pero también de protección de sus derechos. Es fundamental que las instituciones de derechos humanos generemos espacios, primero de participación del adulto mayor, pero sobre todo espacios en donde se desarrollen sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo de violencia, la vida de los adultos mayores en toda su capacidad y en toda su dimensión. Esto es fundamental. Y como decía, como Defensoría del Pueblo hemos generado un mecanismo de protección de los adultos mayores. Recientemente lo tenemos en menos de 2 meses creado, inclusive nuestra querida compañera Sodia Andrade, que forma parte de la Red Corp, está dirigiendo este mecanismo de los adultos mayores que sobre la base de la Convención Interamericana de Protección de las Personas Adultos Mayores tendrá que desarrollar una filosofía y una orientación que obligue a los estados, en este caso al Estado ecuatoriano, a poner su mirada sobre los adultos mayores, a generar mecanismos que nos permitan potencializar las capacidades y las habilidades del adulto mayor, aprovechar y aprender la sabiduría y el conocimiento, además de la experiencia que tienen nuestros adultos mayores, pero sobre todo tener políticas preventivas en salud, en educación, en seguridad social, en empleo, de tal manera que se sientan incorporados los adultos mayores al espacio vital, a la sociedad como tal, y del Estado tengan la debida protección, la debida defensa de sus derechos, y evitemos que la violencia en este caso, que se está de una u otra manera evidenciando con mayor rapidez o mayor profundidad, la violencia que estamos viendo en los países es de un grado tal que preocupa muchísimo y debe preocupar a los estados, porque por un lado la violencia y por el otro lado la represión del Estado. Estos niveles de violencia tienen que tratar de ser controlados, y todo a través de unas políticas de prevención. Insistiré mucho, el Estado es el gran protector de los derechos. Cuando el Estado falla o los gobiernos fallan, indudablemente empiezan a haber estos niveles de violencia en toda la sociedad y con mayor profundidad o con mayor objeción o con mayor tratamiento en los adultos mayores, que es hacia donde debe ir nuestras profundas reflexiones, y obviamente aprovechando del Día Internacional en contra del abuso, del maltrato al adulto mayor, creo que es fundamental que reflexionemos sobre estos puntos. Lucio y Fabián, muchísimas gracias, y a todos también quienes se han conectado a este webinar. Realmente mi agradecimiento eterno, y sobre todo la oportunidad de haber tenido de compartir con Adolfo Pérez Esquivel. Realmente es una satisfacción a nivel personal, se los digo, muy grande, porque he seguido su trayectoria como un gran defensor de los derechos humanos. Poder compartir con él realmente ha sido un privilegio. Muchísimas gracias.